buenas noches, queridos amigos, hermanos, jóvenes que están aquí presentes. Mi nombre es Cristian Rosas, como me ha presentado el pastor. Soy el hijo del congresista Julio Rosas y estoy comprometido, así como cada uno de nosotros, por la defensa de la familia, por la defensa de la vida, por la defensa de los valores y por la defensa de los principios que emanan de nuestro Creador. Esta tarde, ya noche, voy a invertir un poco de mi tiempo explicando las razones fundamentales por las cuales nosotros nos oponemos a estas propuestas, que son propuestas que ya sabemos desde el discernimiento espiritual que están malas, que son nocivas para la sociedad y para el ser humano. Pero es importante, queridos amigos, amigas, hermanos presentes, que nosotros comprendamos las razones para poder construir una defensa sólida, con unos argumentos que puedan estar a la altura de lo que demanda nuestra sociedad en estos tiempos. Primero me gustaría explicar y quizás ir formando la definición para que todos tengamos una idea de lo que dice actualmente la psicología secular. Repito, la psicología secular, esa psicología que no es cristiana ni cree en Dios, sino que es una psicología de los hombres. Es importante conocer qué dicen para que nosotros podamos estar preparados para darles una respuesta ante lo que ellos dicen. Entonces, se menciona de forma constante en diferentes medios la palabra orientación sexual. También se menciona el término género. Se menciona también identidad sexual, sexo. Y también se habla de la tolerancia. En esa parte he mencionado específicamente 5 términos que es muy importante que nosotros lo comprendamos y tengamos su definición clara, para que nosotros podamos hacer una defensa sólida. Según la ciencia secular, ¿qué es la orientación sexual? La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen el sexo biológico, la identidad sexual y el rol social del sexo. En esta parte quizás suena repetitivo y suena redundante los términos sexual, sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual. Por eso la necesidad imperativa de que nosotros diferenciemos el significado. Porque el significado de una palabra se le denomina el hecho sintáctico, la sintaxis de la palabra. Y para eso hay toda una ciencia, que es la filología, que es el estudio de las palabras y lo que las palabras se interpretan y significan. Por esa razón, después de evaluar estos puntos, que lo vamos a hacer a continuación, explicaré por qué razón el congresista mencionó sobre el aborto terapéutico. Porque también es importante entender por qué nos oponemos. Porque no es simplemente porque nosotros no queramos que se salve la vida de la madre, sino porque la definición, el sentido de la palabra lo han cambiado. Por eso dice el dicho, da la ley, echa la trampa, ¿no? Porque después en el reglamento comienzan a modificar. Por eso, queridos amigos y hermanos, definamos claramente, según la ciencia, la orientación sexual es una atracción. Atracción. ¿Qué significa esto? Que no es una condición humana, como ser moreno como yo, o blanco, o hombre, o mujer, o chiquito, o gordito, ¿no? No está sujeto a tu ADN. Es una atracción. No tiene nada que ver con la persona. Tiene que ver con la psicología. Repito, es una atracción. Es como un gusto. Una atracción. ¿Quién lo dice? ¿Nosotros? No, lo dice la propia ciencia. Por eso es importante que nosotros sepamos esto, porque muchos periodistas inclusive dicen, pero ¿cómo vas a discriminar por su orientación sexual? Es su condición. Ellos no han elegido nacer así, lo cual es falso.
Porque hasta el día de hoy, no se ha comprobado el ADN gay. No existe. En el ADN hay dos, XY, que es hombre, y XX, que es mujer. Porque así Dios nos creó, hombre y mujer. Y la ciencia corrobora este hecho, que es un hecho que no está sujeto al debate, sino a simplemente aceptarlo o rechazarlo. Como no se ha podido encontrar un ADN gay, entonces se habla de la orientación sexual, que no es lo mismo que ahí dice abajo el sexo biológico. Porque el sexo biológico, como saben que es o bien hombre o bien mujer, ya han distinguido. Entonces no vamos a hablar del sexo biológico porque solamente hay dos, hombre o mujer. Uno nace o hombre o mujer. No existe tercer sexo. En la ciencia ni en el mundo no existe. Por eso le califican como orientación sexual. ¿Y qué es la orientación? Es una atracción, ¿correcto? ¿Estamos claros en esto? Una atracción. Después la pregunta que hace la ciencia y se responde. Esto es de la American Psychological Association, APA, que es considerado el bastión de la agenda pues homosexual. Ellos sacan, es como su Biblia secular de ellos, porque creen que todo lo que se dice es perfecto y es cierto. Por eso es importante saber qué nos dice para nosotros tener una respuesta ante esto. Dicen que lo que hace que una persona tenga una orientación sexual, eso es muy importante que nosotros entendamos, es en la mayoría de las personas, la orientación sexual, ¿qué dice? Se moldea a una temprana edad. ¿Qué significa esto? Que la propia ciencia reconoce que uno no nace homosexual, que la homosexualidad se moldea. Estos son hechos que están en la página web de la Asociación Psicológica Americana, que cualquiera de nosotros puede corroborar. Que es importante recordárselo a los periodistas cuando dicen, pero él ha nacido. Un momento, ¿qué estudio científico dice que ha nacido? ¿Qué prueba? No existe. La propia APA dice que la orientación sexual se moldea. Además, hay pruebas, no hechos, sino pruebas importantes recientes que sugieren, no determinan, sino sugieren, como una hipótesis. Una hipótesis puede ser cualquier cosa. Sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante, más no determinante, en la sexualidad de una persona. Entonces, con esto, la propia ciencia reconoce que la orientación sexual, que es una atracción, se moldea a una temprana edad. Por eso, el interés de que la educación sexual se apruebe y se le dé derechos al niño a la orientación sexual, para que en los colegios públicos se le pueda moldear al niño y decirle, puede ser hombre, o puede ser homosexual, o puede ser bisexual, o puede ser transexual. Por esa razón no podemos permitir esto. Porque si la ciencia reconoce que la orientación sexual se moldea, ¿por qué nosotros quisiéramos que moldeen a nuestra sociedad homosexual? ¿Qué sucede? Y acá ya chocan con la iglesia. Dice, ¿qué sucede con las denominadas terapias de conversión? Aquellos homosexuales, como nuestro hermano Fernando Ñapari y otros más, que tuvieron un encuentro con Dios, se arrepintieron de sus caminos y volvieron en sí a lo que siempre fueron, hombres. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ciencia secular? Miren lo que dice el mundo. La Asociación Americana de Psicología está preocupada por dichas terapias y el posible daño a los pacientes. En 1997, el Consejo de Representantes de la Asociación promulgó una resolución que reafirma la oposición de la psicología a la homofobia en el tratamiento y explicó en detalle el derecho de un cliente a un tratamiento imparcial y a la autodeterminación. Curioso, primero se oponen, como acá lo vemos, se oponen porque piensan que es un tratamiento homofóbico, pero al final terminan diciendo que defienden la autodeterminación. ¿Y por qué no podrían entonces aceptar que la autodeterminación de una persona, con el poder de Jesús, lo puede volver a ser hombre como siempre fue? Si se habla de derechos a la orientación, entonces debe haber derechos a la reorientación. Se tiene que dejar en libertad la autodeterminación del ser humano, a escoger su camino, el libre albedrío. No se puede vetar, ni prohibir, ni tampoco impedir a que los homosexuales dejen de ser homosexuales. Porque eso es decisión de cada persona.
Y nosotros somos testigos que cuando conocemos y tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo, todo lo que éramos cambia. Todo deja de ser. ¿Por qué? Porque volvemos a nacer. Y en ese nuevo nacimiento, nuestra mente es conforme a la mente de Cristo. Hombre y mujer. Después dice, la poca fe del mundo dice, ¿puede la terapia cambiar la orientación sexual? Sea psicológica en el aspecto secular o eclesial o qué sé yo. La ciencia es incrédula, dice, no. Dice que no. Pero nosotros sabemos y conocemos y tenemos pruebas vivas, testimonios vivos de personas que no solamente han querido, sino que han podido cambiar. Y estas pruebas no solamente son verbales o nominales, sino que existen hechos factuales, como sentencias de la Corte de Francia, que le delegaron a nuestro hermano Ñapari. Por eso la importancia de ese testimonio vivo, hermanos. Orar siempre por él. Porque es un testimonio vivo para este mundo, que sí se puede cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Porque todo es posible en Cristo que nos fortalece. Pero esta ciencia se niega a aceptar la realidad y dice que no es posible. Y es más, explica, aun cuando la mayoría de homosexuales viven vidas felices y exitosas, aparentemente, algunas personas homosexuales o bisexuales pueden buscar un cambio en su orientación sexual a través de la terapia, a menudo como resultado de coacción por parte de miembros de su familia o grupos religiosos. Mejor dicho, por presión social o la iglesia. Ellos dicen que la realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad y no requiere tratamiento y no puede cambiarse. Esa es su opinión. Nosotros tenemos nuestra opinión y está basada en el testimonio vivo de la fe de nuestra iglesia, que creemos que las cosas, todo es posible, repito, en Cristo, quien nos fortalece. Habiendo dicho esto, es importante, una vez más, repasemos. El sexo biológico solamente hay dos, XY y XX, hombre y mujer. Esos que dicen que nacen homosexual, por pruebas genéticas de últimos estudios, hace unos meses fue totalmente rechazado. ¿Por qué? Porque se investigó el caso de unos gemelos, twins, donde un hermano gemelo, que tiene exactamente el mismo ADN de su hermano, era homosexual. Y el otro era heterosexual. Y con eso se demostró que la homosexualidad no viene de un factor genético, sino de una atracción. Y eso está en la psicología de cada persona. Y por eso el interés, una vez más, cuando se pregunta, ¿y cómo entonces, si no nació, cómo se hizo? La ciencia lo dice, lo moldearon. Nosotros, por esa razón, defendemos a esa niñez, para que tenga la libertad a la autodeterminación según la crianza de sus padres, no según la ideología de este mundo. Se tiene que proteger al niño. La protección a su autodeterminación, a su crecimiento libre, no ideologizado. ¿Qué ha pasado, queridos hermanos y hermanas, con los países que han sucumbido ante esta corriente? ¿Cuál es el resultado en las naciones donde por algún motivo no hubo una voz que le hizo frente a toda esta ideología? Donde quizás la sociedad civil se escondió de miedo o la iglesia prefirió callar, lo cual no va a ser el caso en el Perú. Pero queridos amigos y amigas, es importante que nosotros conozcamos qué ha sucedido para que nuestro compromiso y determinación en defensa de la familia sea inquebrantable. Este es un caso real. Una pareja de madres lesbianas decidieron que su hijo adoptivo, Tomás, de 8 años en ese tiempo, comenzara su transición de identidad sexual. O sea, Tomás, el hombrecito que lo ven ahí, sus madres, porque no tenía padre y madre, sino 2 madres, le dijeron a su hijo, Tomás, ¿sabes qué?
para evitarle la confusión de identidad cuando sea adulto, mejor hay que hacerlo mujercita ahorita, que es chiquito. Y las madres decidieron inyectarle bloqueadores de hormonas para prevenir el desarrollo de su pubertad, el desarrollo de sus hombros, el crecimiento del vello facial y su cambio de voz. El niño Tomás ahora tiene 11 años, pero ya no se llama Tomás, se llama Tammy. Lo han convertido en mujer, sus dos madres. ¿Por qué? Porque se le otorgó el derecho a la orientación sexual. Eso mismo que quieren hacer en el Congreso del Perú ahora. Por eso, hermanos, amigos, no lo podemos permitir. Y más aún, si los que me escuchan esta noche son creyentes. Porque nosotros rendiremos cuenta no a ningún partido político. Vamos a rendir cuentas ante el Creador. Y Él nos preguntará, ¿qué hiciste, hijo, hija mía, en Lima, cuando pretendieron destrozar a la familia, a mi creación? Y yo personalmente tiemblo ante la posibilidad que le diga, Padre, tuve miedo. Porque Jesús no tuvo miedo, sino que nos amó tanto y dio su vida por nosotros. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es al menos intentar emular ese ejemplo de vida que demanda de cada uno de nosotros, morir completamente a nuestro subjetivismo, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras limitaciones. Completamente morir. Como cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué puedo hacer para seguirte, maestro? Y él le dijo, niégate a ti mismo. Otras traducciones dicen, muere a ti mismo y carga tu cruz. ¿Qué es cargar la cruz? Es enfrentarse a este mundo. ¿Por qué? Porque somos solamente peregrinos, hermanos, que estamos por un corto tiempo, nada más. Y es nuestro deber, nuestra función, alzar nuestra voz alta. La voz que defienda los derechos de la libertad de la familia no puede ser débil. No se puede acobardar. Necesita estar vigente, presente, hoy, mañana, pasado. Si se requiere hacer 1000 marchas haremos. Si se requiere paralizar el Perú, lo paralizaremos. Pero no permitiremos que esto sucumba a nuestra nación. Por lo contrario, también existen ejemplos de buenos países que en el temor de Dios han decidido volver a sus caminos. Y me refiero a Rusia. Un país que fue ateo, comunista, que rechazó a Dios en su plenitud y perseguía a quienes creían en Él. Ahora han cambiado su rumbo. Y el presidente reconoce que no da lo mismo servir a Dios que servir a Satanás. No es igual, en una carta a nuestros amigos de los Estados Unidos. Reconoce que la defensa de los valores cristianos, judeocristianos, es esencial para la conservación de una sociedad saludable. Y ellos han prohibido el matrimonio homosexual y han prohibido la adopción de niños y niñas rusas a parejas homosexuales. Y aunque se hayan enfrentado a toda una guerra mediática que los aplasta y los acusa, están progresando y Dios los va a seguir bendiciendo. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Aquel que me busca, me hallará. Me pides y estaré. Tocas la puerta y abriré. Y cuando un país, como el ejemplo que he dado, se arrepiente y sigue sus caminos, Dios lo va a bendecir. Pero aquellos países que dan la espalda a Dios, Dios hará justicia con ellos. Lamentablemente, esto es la realidad del niño Tomás.
que pasó en el Reino Unido. A los 8 años Tomás, a los 11 años Tammy. Peor aún, en Holanda se acaba de inscribir un nuevo partido que se llama el Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad. ¿Qué dice? Su lema: vamos a sacudir la Haya, que es la corte que está en Holanda, para que despierte. Muy bien, uno dice, ¿y qué cosa despertar de qué? Esos son sus puntos. Legalización de sexo con menores de 13 años. Legalización de la prostitución desde los 16 años. Legalización de sexo con animales. Libertad legal para caminar desnudo. Legalización de la pornografía infantil. ¿Se dan cuenta qué sucede con una nación cuando ha perdido su rumbo moral? Los emperadores de ese tiempo era el emperador Nerón. El libro de los Hechos termina cuando lo llevan ante el emperador. Y el emperador Nerón había tenido su cuarto matrimonio homosexual, con su ex esclavo que se llamaba Pitágoras. Entonces, esto del matrimonio homosexual no es ninguna novedad, no es nada moderno, es cosa del pasado. Esos son los síntomas de la decadencia de un imperio, es la putrefacción moral de una nación. Y es precisamente en ese lugar donde Pablo tenía la certeza, la confianza y la fe que lo único que podía cambiar a esta nación era Cristo. Y el apóstol Pablo nunca se avergonzó, jamás se amilanó, y eso que pasó bastantes dificultades. Imagínense, hermanos, estar náufrago una vez. Qué feo, ¿no? 2 veces, 3 veces, Pablo estuvo 4 veces. Y no cesó de luchar. Imagínense estar en la cárcel, acusado por incitación social, por religión ilegal. Eso era el contexto en el cual se encontraba Pablo. Y él se levantó con coraje. Por eso dice, sean imitadores de Cristo como yo lo soy de Él. Y es lo que demanda también de nosotros, porque nosotros tenemos el mismo Señor. Por eso nosotros no nos podemos dejar avergonzar ni amilanar por quienes dicen que los cristianos viven en una burbuja. Porque el cristianismo, la iglesia, nació en esta decadencia. Y ya tenemos la experiencia concreta de lo que fue cuando una sociedad abandonó los caminos del Señor. Se entregaron a su inmundicia. Y es por eso que Pablo en Romanos 1, Romanos 2 habla y describe la sociedad del momento. Cuando leamos nuestra Biblia es importante concebir el contexto social, político, histórico. Y es lo mismo que Dios demanda de nosotros ahora, en el 2014, en Lima, Perú, donde nos encontramos, o en cualquier provincia del Perú. Acá va un ejemplo de hecha la ley, dada la ley, hecha la trampa. En el Parlamento de Canadá, que está en Ottawa, Ontario, se creó el proyecto de ley C-54, una ley para enmendar el Código Criminal, que busca aumentar o imponer una normativa de sentencias o castigos mínimos por crímenes particulares a los que atacan sexualmente niños. Hasta ahí, la norma parece bien. Van a sacar una ley para castigar a quienes atacan sexualmente a los niños. Uno aplaude, ¿sí o no? Pero observen bien el detalle, ¿eh? Cuando se estaba discutiendo la ley, llamaron a un psicólogo, el doctor Vernon Kinsey, y el doctor Hubert Van Gixen, no sé cómo se pronunciará, que fueron convocados como expertos para orientar el espíritu de la ley. ¿Y qué dijeron ellos? Miren, los pedófilos no son simplemente personas que cada tanto cometen un pequeño delito, sino que más bien están aferrándose a lo que es equivalente a una orientación sexual. Así como otro individuo puede estar aferrándose a la heterosexualidad o inclusive a la homosexualidad. Entonces, un momento, ¿qué es lo que acaban de decir? Que la pedofilia es una orientación sexual. El término orientación sexual es demasiado poderoso. Cuando uno evalúa la historia de este concepto que aparece en Holanda, después va en Francia y se esparce por toda Europa y llega a Estados Unidos, todo se produce
cuando se inserta el término orientación sexual, que ya lo he repetido, simplemente es una atracción. Las atracciones, como los gustos, merecen libertades. Nadie puede exigirle a uno o a otro, no, solamente es esto, lo otro. Hay que dar libertad. Pero lo que no se puede hacer es criminalizar la opinión de uno hacia una orientación sexual. Uno no puede decir, si tú no estás de acuerdo con la homosexualidad, porque te parece pecado, y lo dices, te voy a multar, porque eso es discurso de odio. No se puede decir eso. Pero eso lo han hecho en muchos países. En Inglaterra un pastor lo ha metido a la cárcel. En Colombia, ha metido un pastor en la cárcel por predicar contra la orientación sexual. Entonces, ¿cómo se puede, con el sobretexto de cuidar a un grupo determinado, violentar 4 derechos? Repito, 4. ¿Cuáles son? La libertad de expresión, de expresar con libertad lo que uno piensa, cree, equivocado, acertado, correcto, incorrecto. La libertad de conciencia, de ser fiel a lo que uno piensa y cree. La libertad de religión. Religión, conciencia, expresión, asamblea, donde uno se reúne en grupo y puede compartir con claridad sus pensamientos. Así como tampoco se le puede prohibir a un grupo de homosexuales que tengan su libertad de exponer y hablar, interpretar su ideología. Aunque esté errado y yo no lo concuerdo, yo no le puedo meter a la cárcel, es su opinión, es su libertad de conciencia. Ellos tampoco nos pueden prohibir o limitar a los cristianos, o al creyente, o a la sociedad. No se puede criminalizar. Es inaceptable. Pero esa criminalización ya se ha dado. Y es con esa experiencia de una política comparada que nosotros prevenimos que esto suceda en nuestro país, porque efectivamente han existido excesos. Hubo una campaña que lideró el comediante Mr. Bean, para quienes han visto Mr. Bean, que es de Inglaterra, que se llamaba "Siéntete libre e insultarme", ¿no? Dice, insúlteme, pero en libertad. Todos tenemos libertad. Nadie puede decir que no puede decir uno u otro, así que siéntete libre para insultarme. Y finalmente, con esa campaña de Mr. Bean, se derogó esa ley que criminalizaba la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de conciencia en Inglaterra. Pero eso no ha sido el caso con Canadá, ni tampoco con diferentes estados que están en los Estados Unidos. Entonces, en algunos lugares del mundo ya no se puede hablar en voz alta lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo lo ha prohibido. Por esa razón, amigos y amigas, nosotros tenemos que estar conscientes de qué defendemos y por qué defendemos. Porque esto no tiene nada que ver aún con la persona que puede tener una orientación homosexual, bisexual. No estamos hablando de la persona, estamos hablando de la teoría. La orientación es una atracción, como lo hemos estudiado, lo hemos visto, que no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la propia APA, American Psychological Association, la Asociación de Psicología Americana, secular, que es el punto referencial de todos los movimientos pro-gays. Entonces, si su propia entidad psicológica dice esto, ¿por qué nosotros entonces tendríamos que estar vetados de decir lo que ellos mismos dicen? Si ellos lo califican como una atracción, ¿por qué a nosotros nos dicen que es una condición? Si ellos dicen que uno no nace, sino que se moldea, ¿por qué nosotros no podríamos decir que no se nace porque nos llaman homofóbicos? Hay una frase que dice, el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Lo dice Stephen Hawking. Curiosamente un ateo, ¿no? Pero él dice esto. ¿Por qué? Porque obviamente el que ignora es atrevido y piensa que está en lo cierto, porque está en su necedad. Por esa razón tenemos doble trabajo que hacer. Primero, explicarles lo que la propia ciencia secular dice, y segundo, hablarles del poder redentor de Cristo. No solamente esto, sino que la municipalidad se hizo una campaña, lo cual nos impulsó a nuestra segunda marcha, que era hagamos la revolución, conviértete en lesbiana, ¿no? Y en la parte de atrás hablaba pues de todas las actividades, inclusive en la Municipalidad de Lima el viernes 12, donde se prestan casas que nos pertenecen a todos, porque la municipalidad es de todos. No se puede teñir de un color porque simplemente una autoridad piensa así. Se tiene que dar respeto para todos, la libertad. Por último, se hubiera creado un debate, ¿no? Orientación sexual,
2, 3 expositores, que la gente, discusión, preguntas y respuestas, pero lo que no se puede hacer es tomar postura, porque eso ni siquiera está en la Constitución política del Perú. ¿Por qué? Porque la orientación sexual es una atracción que merece libertades. ¿Y por qué yo repito y repito esto de la libertad? Porque hace 2 años en la ONU se quiso reformar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, donde dice no se discriminará por origen, raza, idioma, tendencia política, y querían imponer ahí la palabra orientación sexual. ¿A pedido de quién? De Barack Obama. ¿Y quién lo apoyó? Ban Ki-moon, que era el secretario general de la ONU. Pero se levantaron todos los países de África, todos los países árabes. Se levantó Rusia y se levantó China. Dijo, no permitiremos porque esto no procede. Y finalmente no procedió. Así que la propia ONU determinó que la orientación sexual no está sujeto al derecho, sino a la libertad. Se tiene que dar libertad porque es una atracción y por lo tanto es subjetivo. Se debe de dar y garantizar libertades. No se le puede dar un derecho a una atracción. Porque si no, mañana yo también hago una ideología, pues. Hago, la ideología de la orientación gastronómica. Y le digo, la orientación gastronómica es el gusto salado, dulce que uno siente hacia un plato típico del Perú. Y por lo tanto, si a ti no te gusta el ceviche, tienes que ir a la cárcel por cevichefóbico. ¿Se dan cuenta de lo absurdo? Los gustos y las atracciones merecen libertades. No se le puede imponer un carácter jurídico, un derecho a un gusto, porque es de carácter subjetivo. No es algo que tú naces, porque ni la propia ciencia secular jamás lo ha dicho. Y he repetido, aquellos que pensaron que era genético, se les rompió la teoría cuando vieron el caso de 2 hermanos gemelos, uno homosexual, otro heterosexual, ambos con la misma genética, entonces se dieron cuenta que el caso era psíquico, psicológico. Después otro, programa de actividades del mes de las rebeldías lésbicas, con el patrocinio de la municipalidad, mejor dicho, con los impuestos de cada uno de nosotros, con nuestros tributos. Nuestra generación no se lamentará tanto de los crímenes de los perversos, sino del estremecedor silencio de los bondadosos, decía el reverendo Martin Luther King Jr. Pero acá tenemos un caso alentador, un caso real. Fernando Ñapari fue un transexual casado en Francia por varios años. Denunció al gobierno francés para que le acepten su reorientación después de diversas terapias psiquiátricas que el gobierno le impuso para decirle, tú no has dejado de ser transexual, te han lavado el cerebro. Y él dijo, no, Dios me ha cambiado. Te han lavado el cerebro. Ah, tienes que ir a terapia. Y el gobierno le mandó a terapia. Y por eso Fernando Ñapari fue a la terapia, fue a sacar su examen bioquímico, fue a sacar su examen genético. Apeló una y otra decisión. Finalmente el gobierno francés tuvo que reconocer el hecho que efectivamente había ocurrido una genuina reorientación sexual. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron, a ver, tu examen bioquímico, XY, hombre. ¿Qué? Pero si eres transexual. No, soy hombre mutilado, dijo. ¿Qué dice tu examen psicológico? Los doctores habían dicho, no, algo ha pasado. Algo ha pasado. Ya no piensa como mujer. Él ha venido a terapias una y otra vez y algo ha pasado. Entonces finalmente el juez dijo, el principal sospechoso de este cambio es un hombre llamado Jesús. Y es que Jesús, hermanos, no está muerto. Él está vivo. Y sigue obrando hoy, como lo hizo ayer y lo hará mañana. Por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo reconoció el gobierno francés. Y hermanos, este caso fue estudiado en diferentes universidades. Y esto prendió la mecha. Y las marchas más grandes en la defensa de la familia, ¿dónde se han dado? En Francia. Porque se comprobó que el cambio es posible. Que uno puede dejar de ser homosexual, así como puede dejar de ser alcohólico. En los 70, 80, ¿qué dijo la Sociedad también de Psicología?
que el alcoholismo era una enfermedad incurable, que no existe tratamiento para el alcoholismo, solamente el internamiento perpetuo, la dosis medicinas, no existe. ¿Qué dijo también la ciencia? La drogadicción es una patología incurable, no se puede curar. Pero Dios dice, todo es posible para aquel que cree en mí. Y nosotros somos testimonios vivos de ese mensaje. Porque existen o no existen, queridos amigos, ex drogadictos, ex criminales, ex borrachos, ex homosexuales. Porque lo que transforma al ser humano es un poder que va más allá del poder de este mundo. Y es el poder de Dios. Por eso, amigos, ya para ir terminando, hay una frase de George Orwell, que era un gran escritor inglés, que dice: en tiempos de engaño universal, como los que vivimos ahora, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Dios demanda que seamos revolucionarios contra este mundo, que levantemos nuestra voz con potencia, que se escuche audiblemente para que no quede duda de lo que creemos y lo que lucharemos hasta el final. Para los amigos y amigas que están presentes, yo les animo a tomar muy en serio este compromiso, porque este compromiso de la defensa del modelo de la creación de Dios, de la moral de nuestra nación, no es un compromiso que uno hace ante una entidad, que en este caso puede ser CONAFAM o cualquier organismo. Tampoco es un compromiso que se hace ante un congresista, con el respeto que merece mi padre. Tampoco ante un pastor, ni mucho menos ante una denominación. Es un compromiso que nace de lo más profundo de tu alma, por la conciencia que uno tiene, que tu vida ha sido redimida, y ya no más eres esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia. Que nuestra función es emular a Cristo, aun cuando fallemos, aun cuando nos equivoquemos, porque ya hemos descubierto un rumbo, un camino y una verdad.